Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de consejería académica. El día de hoy nos acompaña Hugo Buitrago, fue becario de Erasmus Mundus. El día de hoy vamos a hablar un poco de la educación superior en Europa, vamos a hablar un poco de las características, tendencias, algunas prioridades y oportunidades en la educación superior, pues desde la perspectiva de Hugo, quien fue becario de la Unión Europea. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces si a lo largo de la charla van teniendo dudas o quieren ahondar en algún tema que Hugo explicó, pueden dejar sus preguntas en el cajón que está en la parte inferior de Q&A. Entonces, Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Puedes iniciar. Gracias, Alejandra. Buenas noches, bueno, para mí noches, para ustedes creo que es tardes todavía. Pues bueno, como decía Alejandra, mi nombre es Hugo Buitrago. Yo fui becario del programa Erasmus Mundus y también trabajé en Colfuturo en varios temas de consejería académica durante varios años. Y la idea de esta presentación era un poco contarles como, bueno, a nivel general, a nivel global, qué está pasando con la educación superior en Europa y cuáles son como algunas panoramas, oportunidades para las personas que están planeando hacer un posgrado en Europa o que van a comenzar su posgrado y quieren saber un poco ubicarse. Bueno, ¿cómo es esto de la Unión Europea y de cómo así que la Unión Europea, una organización económica inicialmente, está jugando un papel en la educación? Al final vamos a tener, pues quiero abrir para preguntas, obviamente, para responder a las personas que están, que tienen alguna curiosidad o algo para responder. Bueno, primero, como estos espacios en línea son un poco despersonalizados, quería contarles sobre mí. Mi nombre es Hugo Buitrago Carvajal. Actualmente soy Project Officer en the Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities. Esto es una organización que está en Münster, Alemania, North Rhine-Westphalia. Y básicamente esta organización hace proyectos para la Unión Europea y acreditaciones en temas de emprendimiento, innovación y compromiso social en educación superior. Yo hice el posgrado en innovación, se llama Research and Innovation in Higher Education, que es de la Universidad de Tampere, Finlandia, en asociación con la Universidad del Danubio, CREMS, y el Instituto Tecnológico de... se me pasa el nombre, en la India. Son tres instituciones, una en Finlandia, otra en Krems y en Austria y otra en India, y ellos dan este programa como entre innovación, tecnología, educación superior. También trabajé con el Centro de Investigación de Políticas do Ensino Superior en CIPES, en Porto, Portugal, que ellos hacen asesoría en política en educación superior. Bueno, como a nivel profesional, luego como a nivel más informativo, originalmente soy de Colombia, de un pueblo que se llama Nariño, Antioquia, cerca de Sonsón, o sea, paisa. Hice pregrado en Humanidades en la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pública Colombiana, trabajé como coordinador de Relaciones Internacionales en Colfuturo y pues como a nivel de intereses académicos, trabajo temas de internacionalización de educación superior, innovación y transferencia tecnológica, transición hacia la digitalización, educación a distancia y estudios sobre el futuro. Estudios sobre el futuro no son las cartas, estudios sobre el futuro es Strategic Foresight, que es como un ejercicio que hacen las universidades para visualizar escenarios y después empezar a realizar planeación estratégica sobre los escenarios a los cuales quieren apuntarle en un futuro cercano. Les voy a hablar en general de características de la educación superior en la Unión Europea, la agenda de prioridades de la Comisión Europea en este momento, que es el programa Erasmus Mundus y Erasmus Plus, perdón, y el programa Horizon Europe, que son los dos programas que están financiando diversos proyectos en Europa, y luego vamos a hablar en general de oportunidades y ventajas de la educación superior en la Unión Europea. Las características de la educación en la Unión Europea.
diversidad de lenguas, básicamente lo que ven en azul son países de la Unión Europea, por acá está Turquía, que siempre ha estado como desde el 2005, si no estoy mal, en negociaciones, pero nunca se ha concretado. Pero básicamente estos son los países de la Unión Europea por donde se pueden mover. Casi que cada país tiene su propia lengua y dentro de cada país hay diversas lenguas, y esto hace que sea bastante complicado moverse cuando pues uno habla una o dos lenguas. Sin embargo, una forma de solucionar esto ha sido pasarse al inglés. Entonces, la mayoría de universidades en Europa empiezan a ofrecer posgrados en inglés, y casi que tú te puedes mover con inglés estudiando por los diversos países e investigando sin necesidad de aprender las lenguas locales. Cada sistema educativo es autónomo, sin embargo, están regidos por la Unión Europea, y la Unión Europea pone unos fondos, y esto hace que las universidades respondan a las políticas y prioridades que se ponen desde la Unión Europea. La mayoría de universidades son públicas. Europa pues tiene un fuerte sistema público, entonces la mayoría de universidades que van a encontrar en Europa son universidades financiadas por el Estado. A nivel de información, bueno, la Comunidad Europea empezó en el 57 y originalmente regulaba los temas nucleares. Bueno, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, necesitan reorganizar el continente, y educación obviamente nunca fue una de sus prioridades hasta 1999. Básicamente lo que está pasando ahí es que ellos dicen como, oiga, necesitamos tener una política de formación de recursos humanos, y que estos recursos humanos circulen dentro de los diversos países, y para eso hay que unificar el sistema educativo. Entonces, pues con esta unificación de títulos, básicamente se hace entendible los títulos entre los países, y las personas pueden circular en los diversos países, y para eso crean pues este programa Erasmus, que es el programa de financiación estratégica para proyectos en educación, y de ese programa se desprenden otros programas de financiación, que es el programa Erasmus Mundus, que se creó en el 2009 y del cual fui becario. A nivel de la Unión Europea, lo que ellos planean es que los posgrados, la educación superior esté organizada en pregrado, maestría, doctorado. El pregrado tiene alrededor de 3, 4 años, 180, 240 créditos, depende de cada país. Las maestrías entre 60 y 120 créditos, un crédito son 25 a 30 horas de estudio. Y los doctorados también entre 3, 4 años, alrededor de 204 créditos, puede ser más, puede ser menos. Todo depende de cada país, pero básicamente esto es como la plantilla que tendrían a la hora de diseñar un posgrado. Algunos países todavía conservan sus titulaciones anteriores, su forma de titular. Por ejemplo, Francia todavía conserva el Máster 1, Máster 2, aunque responde a este modelo de los 120 créditos. Y van a encontrar eso, que en algunos países hay algunas particularidades que eran del sistema anterior a 1990, pero la mayoría responden a este sistema, y esto lo que hace es que se puedan comunicar entre universidades, y fácilmente pueda yo transferirme y hacer 6 meses aquí, 6 meses allá, 6 meses más allá en otra universidad, que pues fue lo que yo hice. También algunos países introducen una diferenciación entre estudiantes de la Unión Europea y estudiantes internacionales, y esta diferenciación tiene implicaciones económicas básicamente. ¿Por qué? Porque pues, la Unión Europea está financiada con impuestos, y básicamente algunos países lo que dicen es, ok, los estudiantes de la Unión Europea pueden estudiar gratuito como estudiante local, porque esto está pago por los impuestos de la Unión Europea, que son los impuestos comunes de toda la Unión. Y por eso algunos países deciden, ok, si eres estudiante internacional, como no hay un aporte de impuestos, debe pagar matrícula completa, es decir, el costo unitario que tendría un estudiante. Algunos países conservan el sistema gratuito con pequeñas tarifas administrativas de alrededor de 400 euros. Ese es el caso, por ejemplo, de Alemania. No todos los estados en Alemania, algunos estados de Alemania. Italia también conserva este sistema de matrículas más o menos gratuitas o muy bajos. Bueno, sí, en realidad aquí lo que uno paga son costos administrativos. Luego vienen los países que tienen unas matrículas bajas, es decir, son matrículas que no cubren el costo unitario del programa, pero pues ya constituyen más de 1000, entre
1.000 a 8.000 euros, depende también de cada institución. Ahí vamos a encontrar sobre todo como España, Portugal, Francia se movió también a este modelo. Varios países cobran este tipo de matrícula que no es lo que valdría pues un estudiante como si fuera una institución privada, porque sigue habiendo cierto nivel de subsidio del Estado dentro de la matrícula. Y luego hay quienes deciden transferir el costo completo de la matrícula al estudiante. Un poco algunos países como Dinamarca, Suecia, un poco Holanda se han movido a ese modelo y todo la matrícula se transfiere al estudiante, lo cual hace pues que los costos suban considerablemente. Y bueno, pues creo que ahí en términos de costo hay de dónde escoger y al final hablaremos del tema de financiación. ¿Cómo es la calidad de las universidades europeas? Bueno, pues Europa obviamente es líder en muchos temas y básicamente aquí la calidad está regulada por agencias nacionales y agencias europeas de acreditación de la calidad. Entonces hay una agencia europea que regula la calidad, esa acredita a las agencias locales y las agencias locales acreditan la universidad. Aquí en la mayoría de los casos, no todo en todos los países, no se acredita el programa, sino la universidad. Y una vez la universidad está acreditada, es libre de ofrecer los programas que quieran. Eso es una pequeña diferencia que nosotros tenemos con Colombia, porque en Colombia se acredita es el programa, que eso es más como pasa en España, por ejemplo. En España se acredita es el programa específicamente, pues que es un poco más el modelo que nosotros tenemos. Hay diversidad de perfiles. Básicamente, una de las estrategias de la Unión Europea ha sido no poner a todas las universidades a competir en la misma bolsa, que es todas las universidades deben competir en derecho. No, es como han tratado de generar unas estrategias de especialización o de diferenciación para que las universidades se especialicen en diversos temas y eso es creo que bastante ventajoso porque uno va a encontrar que hay universidades en temas que ofrecen posgrados en temas muy específicos y eso precisamente responde a esos temas de especialización y diferenciación que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años en la Unión Europea. Concentración de recursos y facilidad para el acceso. Obviamente todos sabemos que están los recursos de la Unión Europea, más los recursos nacionales, más los recursos de la industria privada, y que en muchas cosas, en muchas investigaciones, centros de investigación hay pues bastantes recursos que circulan ahí que genera y pues que son de fácil acceso para estudiantes y para investigadores y pues obviamente esto genera una calidad de investigación mucho más alta. Hay conexión con la industria local. Bueno, también la mayoría de países aquí tienen una industria bastante fuerte. No sé, lo digo por las personas que estudian diseño, por ejemplo, en Italia, o las personas que estudian gastronomía en el Mediterráneo, o las personas que estudian maderas en la parte de los nórdicos, o la gente que estudia temas de industria pesada y automóviles e ingenierías aquí en Alemania. Entonces, como que pues la industria, las alianzas con la industria local son un tema que juegan un papel importante en la calidad de la educación superior acá y pues bueno, es competitiva a nivel mundial. Hay acuerdos, hay desacuerdos, de hecho ahí hay una gran discusión con el tema de los rankings académicos y Europa casi siempre se ha opuesto a los rankings porque básicamente son diseñados pues son diseños americanos. La mayoría de rankings en educación superior son publicaciones de los Estados Unidos y tienen enfoques cuantitativos, es decir, solo miden publicaciones en inglés. Y pues bueno, hay bastantes problemas para medir otras cosas como la medición de impacto, por ejemplo. Es difícil medir, por ejemplo, la contribución que hacen las universidades a las economías locales, el tema de transferencia tecnológica, las alianzas con industria, que son temas que ahora son claves para la educación superior, pero pues no todo el mundo se está formando para ser investigador y cuando hay gente que está estudiando, inclusive ahora lo que está pasando con los investigadores es que se están volcando hacia la industria para generar soluciones
basadas en investigación, basadas en evidencia para la industria. Y los rankings se quedaron mucho más atrás en los 90, midiendo, 90, 2000, midiendo el número de publicaciones. Entonces, como que cada vez se vuelve algo más anacrónico. Y esto es uno de los principales acuerdos de la Unión Europea. La Unión Europea ha tratado de lanzar algunos rankings, un experimento es multirank, que funciona, pero pues todavía hace falta desarrollar mucho más este ranking porque en realidad no es un ranking, en realidad te genera listas de programas en temas específicos y pues la idea es como que los estudiantes puedan más como usarlo para búsqueda de programas más que para clasificar programas. En la segunda parte vamos a hablar de la agenda de prioridades de la Comisión Europea. Esto es como para informarnos un poco de hacia qué le apunta la educación europea en Europa y cuáles son esas prioridades que se están desarrollando acá. Básicamente la Unión Europea empezó a jugar un rol en el 99 aproximadamente y la preocupación al inicio era las lenguas. Pues obviamente aquí uno pasa la frontera y ya esta gente no habla alemán. Yo estoy al lado de la frontera con Holanda y literal aquí la gente en la frontera no habla alemán. Bueno, hay gente que habla 4 o 5 idiomas, también es algo común, pero moverse al inglés fue algo estratégico para poder comunicar los investigadores, por ejemplo, poder comunicar la educación superior y generar pues una dinámica mucho mejor entre el desarrollo científico europeo. Y pues esto de las lenguas va de la mano con el tema de movilidad y cooperación para la investigación, para la transferencia tecnológica, para el desarrollo de productos innovadores, etcétera. Entonces, pues la idea es generar una mayor competitividad en la Unión Europea. Estos programas, bueno, han tenido siempre nombres de filósofos, Sócrates, Erasmus, por Erasmus de Rotterdam, a excepción del 2007-2013 que se llamó Lifelong Learning, que tiene que ver, bueno, también sigue siendo una prioridad el tema de el envejecimiento de la población y es como los cambios tecnológicos son demasiado rápidos y la población está trabajando cada vez más porque se está aumentando cada vez más la expectativa de vida y los años para pensionarse. Entonces es gente que tiene 60 años, sigue activa en el trabajo y necesita actualizar su conocimiento. Entonces la idea de este programa que sigue embedded, como incrustado en estos demás, es este tema del lifelong learning y en el último que va hasta el 2027, los temas claves son cooperación, movilidad y desarrollo de políticas. En inclusión y estos son como los temas que pone la agenda específicamente. De hecho, acá está el link por si quieren ampliar como la descripción de estas prioridades. Entonces acá tienen como 3 pilares, bueno, en realidad son 4, están la siguiente slide, pero está el tema de inclusión y diversidad, pues todo el tema de salud, discapacidades, barreras en educación, diferencias entre población, pues esto genera un tema que se vuelve una bomba social. Europa es muy consciente de eso, entonces pues es uno de los temas que siempre está presente en los proyectos de educación superior y es cómo se desarrollan proyectos para cubrir todas estas necesidades de acá. Luego está la transformación digital, esto ha venido sobre todo, bueno, tecnología, pero también la pandemia ha presionado muchos países, Europa en algunos países, el tema de transición digital está en pañales comparado con, no sé, con nuestros países, Latinoamérica, que uno no se imagina a veces que aquí muchas cosas son papel todavía. Entonces, esto ha costado para las instituciones de educación superior y luego para los negocios también, como el sector of business, hacer esta transición digital. Luego los temas de democracia, bueno, todo el tema del populismo, del ascenso de la derecha, esto es algo que también preocupa a muchos países y pues es como ver amenazada la democracia. Entonces también hay muchos proyectos que se están desarrollando en temas de ciudadanía activa, aprendizaje continuo, sobre todo para el tema de educación mediática, es decir, que los adultos no caigan en noticias falsas y no se genere como todo ese movimiento
que es peligroso para la misma sociedad. Entonces, todo este tema de democracia sigue siendo un tema fuerte en Europa. Y luego está sostenibilidad, que pues bueno, acá está toda la agenda climática que se desarrolla con el EU Green Deal, que es donde se están desarrollando los proyectos, la investigación alrededor de cambio climático, agua, aire, edificios, comida, transporte público, energía, productos duraderos, reciclaje, reutilización. Acá en bueno, este está como scattered, como distribuido en varios documentos. Todo este pilar está recogido en la estrategia digital de la Unión Europea, y este está recogido también en el compromiso social, que está en varios documentos, y hay un documento específico que es la agenda verde de la Unión Europea. Y esto está conectado a la investigación y está conectado a muchas de las maestrías que ustedes, cuando van a buscar, se van a dar cuenta que muchas de las maestrías tienen todos estos componentes que a su vez están atados a políticas de la Unión Europea, y que a su vez están atados a proyectos que son financiados por la Unión Europea. A nivel de investigación, esta era la agenda para educación. Esta es la agenda para, ellos tienen otra que es investigación e innovación. Aquí el tema, bueno, también traje los niveles más altos. Pueden ver acá un poco más como el desglose de estos 4 temas, pero los temas específicos son la investigación e innovación alrededor de la transición verde y digital, el tema de acceso a infraestructura, es decir, compartir y atraer financiación para mejorar las infraestructuras de investigación, el tema de transferencia tecnológica para innovación, emprendimiento, es también otra prioridad para poder moverse hacia una economía más basada en conocimiento, más que a una economía industrial, que es hacia donde quiere moverse la mayoría de economías europeas. Y el otro tema es el desarrollo de carrera en investigación, es decir, crear los pathways, los caminos para los investigadores, como los tracks, que en muchos países no existen aún, todo el tema de acceso abierto a documentos, que pues es todo un debate de cómo las editoriales se aprovechan o toman los documentos que son financiados con fondos públicos y luego se los venden a las mismas universidades, que vuelven y los pagan con fondos públicos. Entonces se ha convertido en un problema, pero pues hay todo un tema legal ahí, infraestructura e igualdad de género, que sigue siendo otra de las prioridades en Europa, y se van a encontrar también que en muchos de los proyectos de investigación, en las maestrías, existe un plan de igualdad de género, un tema de acceso abierto, un tema de infraestructura. Y bueno, cuando van a hacer doctorados van a encontrar un poco más estos temas de cómo hacer una carrera de investigación doctoral y cuáles son como las etapas que van a encontrar en ese camino. En esta última parte les quería hablar un poco general de las oportunidades y ventajas en la educación superior en Europa, y ahí les quiero abrir el espacio para preguntas. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo para estudiar en Europa? Pues bueno, yo he estudiado aquí en Austria, he estudiado en Finlandia, he estudiado, bueno, no estudié, pero estuve como investigador en Portugal, ahora trabajo en Alemania y trabajo con universidades alemanas también, desarrollo proyectos con universidades de los Bálticos, de Riga, Latvia, Letonia, Estonia, Lituania. También estoy envuelto en un proyecto con Croacia, o sea, conozco cómo funciona el tema de educación en varios países. ¿Cuáles son esas ventajas? Alta calidad de la educación superior, instalaciones de investigación. Obviamente hay toda una diversidad de instituciones de educación superior. Hay unas que no son tan reconocidas, hay otras que más, pero sí existe un tema de calidad en muchas de las universidades. Bueno, muchos los habremos visto en rankings, en investigadores famosos, muchos de los documentos que uno lee en pregrado, en maestrías en Colombia, pues son producidos en muchas de las universidades de acá. Y también pues están trabajando con temas que son prioritarios, no solo para la agenda europea, sino para la agenda pues mundial, diría yo. Beneficios financieros, si bien
muchas universidades aquí, muchos países se han movido al tema de matrícula completa, siguen conservando el tema de los beneficios para estudiantes internacionales, que es algo que no tienen muchos países. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia cobra alrededor de 11.000 euros por el año de educación superior. Sin embargo, uno tiene derecho a todos los beneficios de los estudiantes locales, que son vivienda social. Entonces te asignan un dormitorio que tiene un precio para un estudiante local, no para un privado. Tienes comida subsidiada por el Estado, tienes salud subsidiada por el Estado, tienes descuentos en casi todo en Finlandia. Entonces, obviamente, Finlandia, los nórdicos son países caros, mucho más caros que el resto me refiero a la vida, la comida, todo este tipo de cosas son mucho más costosas de lo que sería Francia o lo que sería en Alemania. Y el hecho de que tengan todos estos subsidios aún activos para estudiantes es bastante interesante cuando uno está pensando en hacer un posgrado en estos países. Se puede elegir entre estudiar en inglés o en otras lenguas. Por ejemplo, en Finlandia, bueno, yo no hablo finlandés, yo no hablo alemán, estoy aprendiendo alemán, pero no hablo alemán. Cuando llegué a Portugal yo no hablaba un poco de portugués, pero ahora pues ya hablo portugués porque es más fácil, pero no hablaba bien portugués. Todo lo he hecho en inglés. En Finlandia tú no necesitas inglés para nada porque además todo el mundo habla inglés. Aquí la gente más adulta no habla tanto inglés en Alemania, pero a nivel académico todo se maneja en inglés. En Austria todo se manejaba en inglés. En Finlandia, en Portugal también todo lo manejábamos en inglés. Entonces se puede hacer en inglés. Sin embargo, si ustedes hablan alemán, italiano, francés, pues también se puede hacer en la lengua local. Y pues obviamente son dos tipos de beneficios que uno tiene ahí, pues porque si uno no habla la lengua local es más difícil integrarse y pues tendrá que hacer cursos para aprender un poco cómo manejar su vida diaria. Es la facilidad para movilidad y el networking. Bueno, Europa está conectada con trenes, básicamente uno coge un tren aquí, yo estoy a 3 horas de Ámsterdam y puedo ir a una conferencia, pero también bueno, es un poco relativo ahora con la pandemia, pero básicamente acá se hacen muchas conferencias y la gente toma trenes para ir a todo lado, toma aviones, pero uno siendo estudiante tiene una gran oportunidad de conectar con gente de otras universidades. Existen infinidad de networks que se reúnen. Por ejemplo, yo comparto apartamento con una chica francesa que hace doctorado en economía aquí en Alemania y que tienen una red de estudiantes de doctorado en economía en España. Entonces, es como que es muy dinámico el tema académico, entonces eso facilita como salir de la frontera de cada país e integrar y tener como saber qué es lo que está pasando en España, qué es lo que está pasando en los nórdicos, qué es lo que está pasando en los bálticos, qué está pasando en los Balcanes, posibilidades de prácticas laborales. Acá cada vez se ha vuelto más popular el tema de las prácticas a nivel de pregrado, prácticas a nivel de maestría e inclusive prácticas laborales a nivel de doctorado. Entonces, muchas empresas están abiertas a hacer prácticas. Por ejemplo, yo lo que hice en el Centro de Investigación Política en educación en Portugal era una práctica y lo hice por 6 meses como práctica. Algunas se pagan, algunas no. Donde yo trabajo normalmente toman 2 interns, 2 practicantes por año. Otra organización que conozco que es la University Industry Network, University Industry Network. Ellos también toman como 2 interns por año. Casi todas y me refiero a organizaciones que son pequeñas, que son de la talla de una startup. Entonces, existen muchas posibilidades para hacer internships con organizaciones pequeñas o con organizaciones grandes. Y bueno, la cultura y posibilidad de trabajo, pues bueno, Europa culturalmente es muy diversa y muy interesante y también hay posibilidades de trabajar una vez uno termina sus estudios, tiene una visa. Yo tuve una visa de trabajo por un año para Finlandia, sin embargo terminé trabajando en Alemania y lo que hice fue hacer como todo mi proceso de migración como trabajador alemán.
Y en términos de oportunidades, está la beca Erasmus Mundus, que pues es la beca que cubre los diversos los programas que son articulados entre diversas instituciones europeas. Pues son bastante competitivas, sin embargo tienen muchas becas en este programa con diversos temas. Cada país tiene sus becas, bueno, la mayoría de países tienen sus becas. Francia tiene becas CIFEL, no sé, Suecia tiene las del Swedish Institute, Holanda tiene las de Orange, no recuerdo el nombre bien, pero cada país tiene su propio programa de becas que es con fondos públicos. Luego están los puestos de investigación doctorales pagos. Normalmente en muchos países el doctorado se considera un trabajo y es pago. Obviamente no es el mejor salario para vivir en Europa como rico, pero pues da para sobrevivir bien y tener un buen nivel de vida. Entonces pues es una ventaja también para muchas personas que están haciendo doctorado. Existen financiaciones conjuntas con diversos países, entonces hay como becas que son asociadas entre diversos países de Latinoamérica de allá, por ejemplo, convenios entre el DAD con X organización en Colombia, creo que con Colfuturo todavía tienen un convenio, o con el Ministerio de algo, con ICETEX. Entonces existen varias alianzas de ese tipo donde las embajadas se alían con una organización colombiana o de cualquier país en Latinoamérica y generan esta financiación. Las universidades también tienen sus propias becas, sobre todo las que se están moviendo a este modelo de cobrar matrícula completa, desarrollan sus propias becas para poder atraer estudiantes, y también existirán los fondos locales de cada país, es decir, Colombia o X país en Latinoamérica también tendrá algunos fondos para financiar estudios en Europa. Y pues bueno, esta era mi presentación. Les prometí 30 minutos y pues la idea un poco es resolver preguntas. Quedo abierto a preguntas. Listo, Hugo. Muchísimas gracias por toda la información. Tenemos aquí algunas preguntas. Martín dice, quiero hacer una maestría en Alemania, ¿cómo puedo acceder a una beca? Bueno, Alemania, depende de dónde lo busque, va a encontrar universidades donde no tienes matrícula y además tienes los beneficios de los estudiantes locales, es decir, la tarjeta del bus, inclusive la tarjeta del tren a nivel estatal es gratis, la matrícula es gratis. Entonces digamos que si uno tiene sus ahorros o tiene un préstamo es fácil. Ahora bien, si uno no tiene eso y necesita soporte, está el DAAD. El DAAD tiene diversas financiaciones para jóvenes ingenieros, para diversas líneas de becas, que yo creería que bueno, el DAAD recoge casi todas es el umbrella que recoge todas las becas para el mundo de Alemania. Y luego está a preguntarle directamente a las universidades cuáles son como las becas que existen para ese programa. Normalmente muchas universidades tienen información sobre eso. Obviamente a veces, pues porque hay muchas preguntas, muchos estudiantes aplicando, pues no son muy efectivos respondiendo, pero el DAE puede ser mucho más aproximable. Yo les recomendaría como contactarlos a ellos. Muchas gracias. Tania pregunta, ¿podrías por favor ampliar la información sobre las becas Erasmus Mundus? Sí, mira, las becas Erasmus Mundus, ellos tienen una página donde aparece se llama The Portfolio of Erasmus Mundus Erasmus Joint Scholarships. Básicamente busca Erasmus Mundus, bueno, después, si quieres ahorita te pongo el link acá, y ahí aparece todo el portafolio de programas. Normalmente ellos tienen alrededor de 50 programas en diversos temas que van desde literatura hasta ingeniería aeroespacial. Y dentro de cada programa tienen entre 10 a 20 becas por programa, y dentro de esos para Latinoamérica, por país, normalmente en Colombia seleccionan como 2, 3 estudiantes por cada programa. Eso quiere decir que existen muchas posibilidades. Perfecto. Nos preguntan sobre cómo se pueden preparar para postularse a esas becas en Europa. ¿Qué recomendaciones les puedes dar?
Mm, Pues bueno, yo lo que les recomiendo es empezar a detectar cuáles son las becas y los requerimientos. Los requerimientos acá no suelen ser muy altos en términos de exámenes, es decir, no te van a pedir un GRE, un GMAT o una cosa así, pero sí te piden que las cartas de presentación, que las cartas de motivación sean como muy bien escritas, que las recomendaciones sean muy buenas, que tengas una buena hoja de vida. Entonces, como empezar a cuidar cada detalle. Ahorita cada vez más se pone más complicado porque hay más estudiantes internacionales. Por ejemplo, mi programa empezó a pedir no, ellos pedían dos ensayos, un ensayo personal y un ensayo académico, donde tú dijeras en tu tema qué es lo que tú querrías cambiar. Eh, y ahora están pidiendo adicional un video de presentación, un video de 3 minutos donde tú expliques quién eres y por qué quieres hacer ese programa. Entonces, es un poco como hacer una estrategia de qué es lo que yo tengo para ofrecer, qué es lo que puedo vender de mí mismo y cuál es la proyección que les puedo ofrecer a ellos a futuro como egresado de ese programa, porque obviamente también ellos están interesados en desarrollar una red de embajadores de Europa en el mundo, de personas que tienen la capacidad como para ocupar diversos cargos a su regreso de sus países, como científicos, como políticos, como ingenieros, bueno, dependiendo del tema. Entonces, pues es un poco demostrar que tengo la capacidad para generar ese impacto positivo a mi regreso. ¿Mm? Juan Pablo nos pregunta, quiero hacer una maestría en Francia, pero primero sé que debo perfeccionar el idioma. ¿Hay becas que incluyen programas de idiomas o mejor perfeccionar el idioma primero? Muy pocas becas incluyen el tema del idioma. Normalmente, no sé, para Francia si exista algo así. En Alemania el DAD sí incluye normalmente en algunas becas un programa de, creo que hasta 6 meses, 9 meses de alemán. Sin embargo, no es suficiente, es decir, necesita que la persona ya tenga un cierto nivel. En Francia, lo que yo le recomendaría es como estudiar. Yo creo que la mayoría de los que estudiamos acá hemos hecho nuestros idiomas allá en Colombia y los hemos preparado en Colombia y después sí no, nos postulamos. Obviamente ayuda cuando la persona puede hacer un curso afuera y todo eso, pero muchos hemos estudiado en Colombia. Yo estudié en inglés, francés, y me certifiqué allá, hice mis exámenes en Colombia, pues con educación colombiana en segunda lengua. ¿Mm? Perfecto. Aquí nos están también diciendo que cuál es la mejor forma de acceder a esas becas, si es mejor buscar por convenios o dirigirse directamente a las embajadas para ver qué es lo que están ofreciendo, qué es la mejor. Ah, yo les recomendaría que abra como una libretica y o una hoja de Excel y empiece a llevar como un registro de todo lo que va encontrando, porque a veces es como un universo y uno empieza a perderse. Entonces, como busque, ok, porque también depende del perfil de uno, ¿no? No todo le sirve. Entonces, uno empieza a leer y como, ok, esto podría estar como con mi perfil, entonces lo anoto y luego uno empieza a buscar cuáles son los requisitos y si cumplo esos requisitos. Um, Eso como a primer nivel, una búsqueda. Por ejemplo, aquí les puse este artículo que es las becas que existen en Europa. Aquí en este artículo está el link para Erasmus Mundus y además están las becas por país. Cada país tiene como 3, 4 becas nacionales. Aquí están listadas. Esto es un artículo de Top Universities, de QS. Pues bueno, ahí van a encontrar más de 20 links de becas gubernamentales en Europa. Y la segunda es empezar a mirar los países que le interesan, que existe a nivel como gubernamental, y luego con las universidades. Es muy importante que uno le pregunte a las universidades, lo que decía, a veces no es tan fácil, algunas no responden, pero muchas sí tienen esa información, inclusive a veces la tienen en la página web. Por ejemplo, el programa que yo hice, como muchos estudiantes pagan, ellos piden esta información e inclusive la universidad les manda un catálogo de, oiga, esto es como lo que financia estos programas y si no obtiene la beca Erasmus puede financiarlo con esto y tiene estas opciones. ¿Qué cambios ha traído la pandemia y qué, o sea, qué cambios pueden perdurar
en el futuro en cuanto a la educación? Ah, bueno, la pandemia ha sido todo un dolor de cabeza, yo creo que para todo el mundo. Yo, por ejemplo, tenía que viajar a India a estudiar, no lo hice, lo hice todo en línea, que pues agradezco, muy buenos profesores. El tema político en educación en India es una locura increíble, interesante lo que está pasando, pero obviamente falta como esa experiencia cultural de conocer la gente en vivo, de saber exactamente qué está allá. Bueno, para la mayoría ha sido estudiar en la casa, aquí en Europa, y yo creo que lo bueno que ha traído es la aceleración de la digitalización. Es que también se ha empezado a dar cuenta que, pues bueno, no todo necesita presencialidad. Hay cosas que se pueden hacer en línea y puedo atender conferencias en línea y la universidad puede ser de pronto más flexible. No necesito estar 8 o 10 horas en la universidad. Eso me parece bueno y creo que va a perdurar para muchas cosas, como algunas cosas se van a empezar a ser un poco más flexibles y también me parece que como que los profesores han ganado mucha más experiencia, sobre todo los investigadores que ya tienen 50, 60 años, pues no estaban muy familiarizados con este tema Ujú. de tecnología, de presentación, es decir, como que tradicionalmente hacían una presentación en una conferencia y ya, pero ahorita ha sido como un esfuerzo adicional porque no es solo pararse aquí a hablar, sino preparar el material, no cansar a la gente, como desarrollar otro tipo de estrategias para aproximarse a la educación superior. También una gran explosión de todos los temas en línea, que yo creo que es lo que se viene, muchas maestrías en línea. Hay cosas que la gente no necesita moverse, es decir, si yo estoy trabajando en Colombia y digo como, oiga, yo quiero estudiar, pero no quiero dejar mi trabajo, pero quiero tener una opción flexible, pues lo puedo hacer en línea y no está mal, porque creo que sobre todo en Latinoamérica ha existido como esa tendencia a mirar mal la educación a distancia y creo que pues es el futuro de la educación, Ujú. básicamente, que la educación a distancia vuelva y se integre a la educación presencial y eso pues es bastante, bastante bueno. Muchas gracias. María Fernanda nos pregunta, hola, yo ya estoy en Alemania, ¿crees que es tarde para empezar a aplicar a una maestría que empieza en agosto o en septiembre? No es tarde porque pues muchos programas se están abriendo, inclusive muchos programas ni siquiera han abierto la aplicación para estudiar. Empieza contactándolos directamente y cuál es el proceso, porque aquí en Alemania a veces te piden que hagas el proceso directamente con la universidad o te van a remitir a una plataforma que se llama UniAssist y esto a veces tienen fechas, a veces no. Depende de cada programa, pero lo primero es contactarlos para ver las fechas y no, estás a tiempo. Bajo tu experiencia para aplicar a maestrías, ¿tener una amplia experiencia profesional es vital o dependiendo de la universidad también pueden admitir menos de 2 años de experiencia? Pues mira, depende de todo. En mi grupo, cuando yo entré a Erasmus Mundus en Austria, éramos 18 becados de 17 países, creo, 17, sí, gente de todo el mundo becados. Y dentro de esos tú tenías gente de 50 años, gente de 30, gente de 23, gente con 15 años de experiencia, gente que estaba terminando sus estudios recién terminó sus estudios de pregrado. eh, Ellos tratan de balancear, me parece que balancean mucho entre gente con mucha experiencia, gente con mucho potencial que no tiene experiencia. Entonces, como que no es como, ay, si tengo un año no me van a aceptar o si tengo 15 tampoco. Depende un poco de lo que el programa esté buscando, de como el grupo que ellos quieran formar. Entonces, no es tan sencillo como eso, pero yo diría que no es ningún problema. Es decir, si uno sabe lo que quiere y tiene el potencial para hacerlo y ve que va por ahí, pues empezar a aplicar. Vale. Jessica pregunta, ¿qué opinas del nivel de educación en países como República Checa? Mm, Yo diría que es complicado.
O sea, en República Checa, por ejemplo, pues bueno, porque está en checo principalmente y no conozco cómo funcionan los estudios en checo. Sin embargo, tengo un muy buen amigo que está haciendo el doctorado allá en República Checa. Ah, pues súper bien, muy alta calidad. Él está haciendo un doctorado en temas de sostenibilidad es como política pública, sostenibilidad. De hecho, le pagan porque es un doctorado pago, tiene muchas conexiones con Europa, trabaja con diversos proyectos de la Unión Europea. Entonces, pues a ese nivel me parece que pues está muy bien. También vas a encontrar que hay universidades como yo he trabajado pues personalmente en proyectos con la Universidad de Life Sciences of Prague y pues están envueltos en muchas cosas de la Unión Europea. Entonces, pues el tema de la calidad es relativo, no es como que tú puedas decir es que este país es muy bueno y es que este es malo. No, vas a encontrar aquí instituciones muy reconocidas y otras no tan reconocidas. Y yo creo que el tema ahí es más de cómo veo el reconocimiento y también cómo puedo acceder a ello, porque si todo está en checo, pues va a ser difícil que, a excepción de que uno llegue y haga un año de checo al comienzo para acceder, pero yo le diría como trate de buscar cuáles son las instituciones más reputadas allá y qué están haciendo en el tema que a usted le interesa y qué profesores tienen en el tema que a usted le interesa. Sería como el approach para ver pues qué tan reconocido, qué tan qué tal es el nivel de calidad de ese programa. Ujú. Duan pregunta, ¿cómo se puede aplicar a becas que piden primero estar inscritos a los programas de maestrías de algunas universidades? ¿Hay alguna red que permita saber si hay instituciones o docentes buscando personas para investigar? Um, Eso es todo un dilema en Europa, porque lo que se hace normalmente es que los estudiantes contactan o conocen al tutor y aplican con él y hace como un proceso, y me refiero a nivel de estudios doctorales, y con eso pueden aplicar, porque a veces necesitas haber aplicado con el doctorado, tener la aceptación de un tutor para poder aplicar a la financiación. Entonces es un tema de empezar a contactar tutores. También ahí está el tema del networking y por eso es que es clave el tema de conocer los investigadores y qué es lo que se están haciendo para poder aproximarse desde ahí y poder tener como el visto bueno para hacer algún proyecto o ya tener una propuesta de investigación para estas personas. En las maestrías normalmente es un tema de hablar con los directores de la maestría, porque hay financiaciones que te piden estar inscrito, pero ellos no han abierto. Entonces, pues obviamente a ellos les interesará atraer a alguien que va a venir con financiación. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con la universidad para que pues, se pueda aplicar con anterioridad y se pueda generar este certificado de aplicación. Gracias. Stephanie nos pregunta, ¿se debe hacer algún tipo de proceso de validación de los estudios que tienes de pregrado aquí en Colombia si quieres hacer una maestría en Europa? No, normalmente no, y sí, depende del país. Es decir, hay países que tienen acuerdos donde tú no necesitas validar tus estudios. En la mayoría, sí. Yo necesité hacerlo para Austria, pero yo no tuve que hacer nada. Yo traigo mi diploma, mis notas, apostillado, traducido, con todos los sellos que hay que hacer en Colombia, que es como legalización, apostille y traducción oficial. Y lo entregué aquí al programa y ellos hicieron ese proceso y luego me devolvieron mis diplomas. O sea, es algo que se hace aquí interno. En algunos países como Alemania hay que hacerlo a veces, depende del programa también. Si el programa ya ha sido reconocido por esa plataforma que se llama como Anabis, si no estoy mal, si el programa ya está incluido en esta lista, no hay que hacerlo, pero si hay que hacerlo, toca hacer este proceso de legalización de las copias, mandar un sobre a Alemania y hacer el proceso de convalidación. Pero la universidad te va a dar una guía sobre eso, no es como que pues uno empiece a hacerlo a la loca sin saber si se lo van a pedir, sino que hay que pues, saber, estar seguro del proceso primero para empezar eso con anterioridad, pues bajo el requerimiento de la universidad y saber cuál es el proceso que se va a seguir. Aquí nos están preguntando si conoces de algunas becas en España y si tienes conocimiento de las becas Quiero.
¿Puedes dar algún tipo de referencia? No conozco las becas Quero, no las Ujú. había escuchado, pero pues bueno, España, perdón, tiene las Carolina, que son muy reputadas, y las universidades también tienen diversos fondos de Caixa, de estas caixas que son los bancos, sobre todo con la parte de Cataluña. Este banco Santander también tiene como unas líneas de becas, y bueno, preguntar con las instituciones, pero sí existen becas para España. Ujú, gracias. Y ya tenemos nuestra última pregunta, que es de Martín, y dice que bajo tu experiencia trabajando en Colfuturo, ¿qué les puedes recomendar a las personas para poder acceder al crédito beca de Colfuturo? Pues bueno, yo les recomendaría como analizar muy bien el programa que piensan hacer, es decir, como la calidad, porque eso es uno de los elementos más importantes para Colfuturo, el tema de la calidad, y pues para la calidad tocaría argumentar con temas de profesores, laboratorios, trayectorias, entonces como hacer un análisis muy concienzudo del programa que se quiere hacer, porque exacto, para hacerlo con Colfuturo toca seleccionar un muy buen programa porque voy a competir con el resto del país y el programa es como el punto clave y pues no puedo seleccionar a la loca básicamente porque también esa es otra que he notado en algunas personas que de pronto como que seleccionan, es que tengo una tía en España o ese tipo de cosas, sino que ahí toca ser un poco más estratégico en términos de la selección y justificar cuáles esos elementos que sobresalen a nivel internacional del programa que yo pretendo hacer para poder argumentarlo en mis ensayos y en mi justificación del programa para Colfuturo. Ujú, listo, perfecto. No tenemos más preguntas, Hugo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información. Recuerden que esta grabación va a ser enviada a sus correos en los próximos días. Si ustedes quieren revisar la información que nos dio Hugo, lo pueden hacer. Entonces, muchísimas gracias y espero que tengas una excelente noche. Gracias a ti. Vale. Bueno, y gracias a todas las personas que estuvieron en la transmisión y pues bueno, les deseo muy feliz planeación y búsqueda de programas y de becas. Gracias.